Bienvenidos una semana más a el programa de Voz Populi, donde les llevamos todas las semanas, todos estos sábados, desde hace ya 8 o 10 meses, un tema de actualidad, principalmente el tema de actualidad de la semana. Esta semana, que es la primera de campaña electoral, tendría que ser, pues eso, Bildu, algún candidato, pero no vamos a hacer eso, porque les aburriríamos. Llevamos 5, 6, una semana, no sé cuántos días ya, escuchando que si Bildu para adelante, que si Bildu para atrás. No, les vamos a llevar otro tema que probablemente les interese más. El tema económico de actualidad, el aumento de los créditos al consumo. Ya saben que los créditos, las hipotecas, se han frenado bastante por el encarecimiento del Euribor, por la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y la gente está tirando de créditos al consumo para todo, para comprar vacaciones, incluso para consumir. Parece que ha subido un 3,9% respecto a 2022, lo cual es un tirón importante, y es un tema que probablemente a muchos de ustedes les afecta y que afecta, yo creo, a la salud financiera del país, porque verán, un crédito no es cualquier cosa. Cuando uno firma un crédito tiene que hacer frente a una serie de responsabilidades y a veces da la sensación de que la gente no sabe muy bien lo que firma créditos por encima de sus propias posibilidades. Para hablar de todo esto tenemos a alguien que sabe mucho de créditos y sobre todo de créditos al consumo. Es la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, Patricia Suárez. Encantada de tenerla aquí. Encantada de estar con vosotros. Bueno, a ver, explíquenos, pónganos un poco en situación, esta subida, ¿qué significa? ¿Por qué ha subido tanto? Yo ya he dicho que el tema de las hipotecas, que el frenazo de las hipotecas tiene que ver, pero este subidón de créditos al consumo, incluso para el día a día, esto, ¿qué lectura tiene? Bueno, esto es preocupante, esto significa que la inflación nos está afectando, que nuestro sueldo no llega a cubrir nuestras necesidades. Hay un grupo importante de familias que sí que tenían ahorros después del COVID y a lo mejor ya se lo han gastado, otras que no se lo han gastado lo están utilizando en la hipoteca para amortizar anticipadamente y aliviar un poco esa carga económica, pero hay otro grupo que evidentemente si no llega a fin de mes tira de tarjeta, tira de crédito al consumo y esto puede ser peligroso porque al final puedes perder el control. Estamos hablando, nos ha puesto en situación la señora Suárez, de dos grupos claros de personas. Gente que tiene unos sueldos y unas rentas familiares para vivir, digamos, holgadamente, que incluso ha podido hacer frente a la amortización adelantada de hipoteca por el embalsado de la pandemia, que ya recuerden que estuvimos un año casi sin consumir, y otro tipo de gente que, o bien porque no tiene empleo, o bien porque es demasiado joven y las entidades financieras no les avalan o no les dan ese crédito, pues tiran de crédito al consumo. ¿Eso es así? Sí, es prácticamente así, o gente que ha ido al paro pero que tiene obligaciones, que tiene una hipoteca que pagar y que tiene además o un alquiler, que los alquileres también están, aunque estén paralizados, si tú alquilas ahora de nuevas han subido, en fin, la vida en general, la cesta de la compra ha subido, los sueldos no han subido y la gente al final tiene que llegar a fin de mes. Y esto es preocupante porque creo que las familias deberían pensar que no es lo mismo llegar a fin de mes que, por ejemplo, pagarte unas vacaciones o una comunión, este tipo de gastos que son extras y que tú realmente haces un presupuesto, pides el préstamo para esto y lo tienes controlado. Cuando tú ya estás tirando de tarjeta, que es lo más habitual, para llegar a fin de mes se te está haciendo una bola de nieve mes a mes y probablemente lo que tengas que hacer en un momento determinado es parar, no tirar tanto de crédito, sino ver dónde puedes recortar para tener una salud financiera y unas finanzas saneadas, porque si no vamos a tener problemas en el futuro. ¿Qué experiencia les llega a ustedes? Imagino que habrá mucho usuario financiero que bueno, viene más que a denunciar, a quejarse o a pedir ayuda. ¿Qué experiencia les llega? Es decir, ¿qué les dicen las entidades financieras cuando una persona en esta situación llega a pedir un crédito? ¿Qué le dicen? Claro, este es el problema. Normalmente, digamos que tenemos el circuito del crédito está acotado dentro de lo que cabe. Por un lado está, si te vas a comprar una casa, tu hipoteca. Si vas a comprar un coche, un préstamo al consumo para comprarte ese coche. Si vas a hacer una reforma, lo mismo, un préstamo para hacer esa reforma. Y eso está muy acotado y, como digo, son necesidades muy puntuales en las que tú te haces un presupuesto, solicitas ese crédito y te lo dan. Y el crédito al consumo está entre el 6 y el 8%, tiene un plazo determinado. Ese tipo de crédito no es peligroso. Estamos hablando de entidades financieras, bancos, lo que entendemos. Exacto, de bancos. Este tipo de crédito no es peligroso. ¿Dónde empieza el peligro? El peligro empieza cuando tú tienes una tarjeta que te permite pagar a fin de mes o aplazar tu préstamo.
aplazar lo que tú compras. Cuando pasas la tarjeta y te compras un frigorífico, o cuando pasas la tarjeta y compras tu semana, tu carrito de la compra de la semana, y llegas a la caja y te dicen, ¿lo quieres pagar a fin de mes como siempre o quieres aplazarlo? Y ahí empiezan los problemas, porque tú empiezas a aplazar compras, normalmente lo que te dicen es que qué cuota quieres pagar al mes, y empiezas a acumular pequeñas cuotas que suman muchos intereses y que no eres consciente del plazo. Y al final estás pagando, por ejemplo, con las tarjetas revolving, que son las que más utiliza la gente. Eso le iba a decir yo, las tarjetas revolving. Justamente, sí. En este tipo de tarjetas es una trampa, porque se te va a hacer una bola de nieve, porque tú estás aplazando, por ejemplo, 500 euros, y en 2 años estarás devolviendo 500 euros más 500 de intereses. Y sin darte cuenta, porque las cuotas son muy pequeñas. Cuando la gente llega a su fin, muchas de las veces lo que nos dicen es que llevo pagando mucho tiempo esta tarjeta y no termino de pagarla nunca. No terminas de pagarla nunca por 2 razones. Lo primero, porque tienes una cuota muy pequeña y estás pagando muchísimos intereses y muy poco capital, y lo segundo, porque has ido concatenando préstamos, porque todos los meses has ido aplazando, entonces ya no te acuerdas ni de para qué pediste el préstamo. Tienes ahí una bolsa de deuda acumulada que hace que se te haya hecho una bola de nieve y que no puedas más con esa deuda. Claro, frente a esa situación que nos está narrando Patricia Suárez, de la presidenta de Asufin, hay una estadística oficial, que es un poco la que aparece en los medios de comunicación y la que contamos los periodistas, que es la de que, uno, la banca española está saneada. No ocurre como cuando el pinchazo de la burbuja de 2008, el pinchazo, acuérdense, inmobiliario, que hizo crack y bueno, hubo que traer 60.000 millones de Europa para sanear las cajas de ahorro. Y dos, la morosidad frente a los bancos, bueno, pues está en niveles razonables. Incluso el Banco de España abona en sus informes esa tesis. Pero el panorama que nos está contando, llevado a una magnitud dentro de unos meses y después de saber el incremento de estos créditos al consumo, ¿puede ser preocupante o no? Las entidades financieras, los bancos lo descartan, pero por una razón, porque toda entidad supervisada tiene que provisionar lo que presta y tiene que provisionar su riesgo, y lo tienen muy controlado, precisamente desde la crisis financiera con los pactos de Basilea, tienen muy controlada la provisión del riesgo. Otra cosa distinta es las tarjetas, que las tarjetas hay entidades de crédito y bancos que están supervisados, y empieza a haber otros que no lo están. Y otra cosa ya totalmente distinta, que ya está fuera total de la supervisión, que son los mini créditos o los créditos rápidos. De eso vamos a hablar. Que están por internet y que tienen unas TAEs increíbles y que eso. Por ejemplo, díganos qué TAE. Pues mira, la diferencia, para que veamos la escala, ¿no? Una hipoteca que están ahora dándolas en tipo fijo a 3,5-4%, que es alto, pero es 3,5-4%, el préstamo al consumo estará al 8% más o menos, las tarjetas revolving están en un 20%, 19-20%, el salto al no supervisado significa empezar con TAEs de 300%, pero las hemos llegado a ver de 3.000%. ¿A qué plazo? A plazos muy cortos, porque claro, cuanto menos dinero pidas y a plazo más corto, más alta es la TAE. Cuanto más largo sea tu plazo y más dinero estés pidiendo, más baja es la TAE. Le voy a pedir, sin dar nombres, evidentemente, porque no se trata de contar aquí penalidades. ¿Ha habido algún caso que a usted le haya parecido, que haya llegado a su asociación, sangrante de este tipo? Nosotros tenemos muchos casos sangrantes de préstamos rápidos y que estamos reclamando en tribunales y nos están dando la razón. Pónganos un ejemplo para entender, Sí, para que la audiencia se haga tenemos casos de tarjetas revolving de gente que ha llegado a pagar el capital más los intereses y todavía debe dinero. Entonces, de deudas que se pueden convertir 2.000 o 3.000 euros, convertirse en 10.000 tranquilamente. ¿En qué plazo? ¿En un año? En plazo de 2 o 3 años. Es que es muchísimo dinero. 10.000 euros, de 2.000 a 10.000 en 2 o 3 años. Bien. Y luego tenemos casos de los préstamos rápidos que evidentemente no son tan sangrantes porque son cantidades más pequeñas, de 300, 500 euros, pero son 300, 500 euros que se han podido convertir en 2.000, porque los has impagado, porque no has podido asumirlo. Y ahí, afortunadamente, los tribunales sí que hablan de usura, también se habla de falta de transparencia, porque no se le ha explicado bien al cliente cuáles eran los riesgos que estaba asumiendo, y nos dan la razón. Yo aquí tengo que decir, y mira, lanzo una flecha a favor de los bancos, es que los bancos, precisamente porque tienen unos criterios prudenciales que les obliga a tener sus cuentas saneadas, evalúan la solvencia de la persona, es decir, ellos... ¿Y las entidades de microcrédito no?
No lo hacen de la misma manera. Las entidades de o sea, el banco sí que te evalúa los préstamos que tienes, los riesgos que tienes, tus ingresos. Te pide aval. Bueno, en realidad en el momento que tú tienes la cuenta con ellos ya saben tus ingresos y por eso también está tu préstamo preconcedido, porque ellos saben cuáles son tus ingresos. Mientras que los micropréstamos, los préstamos que operan en Internet, lo primero que utilizan es inteligencia artificial, están utilizando otros criterios muy opacos por otra parte, porque hemos llegado a ver entidades que lo que utilizan es ver tus contactos en LinkedIn o tus contactos de Facebook, porque depende de cuáles sean tus amistades y tal, consideran que tienes más capacidad o no de retorno. Es muy opaco y al final generan un sesgo que no tiene tanto que ver con tu capacidad crediticia, sino con toda una serie de valores y un perfilado que todavía nos tendrán que explicar algún día cómo lo están haciendo. Pero para que la audiencia se entere, y yo, empezando por mí, un banco te pide un aval para cualquier crédito. Exactamente cómo se garantizan estas entidades de microcrédito que tú les vas a devolver ese microcrédito, que además con los intereses que te aplican va a ser disparado. Hacen dos cosas. Lo primero que hacen es darte un préstamo gratis. El primero siempre te lo dan gratis, 300 euros, 150 euros gratis. Si tú lo devuelves en forma y plazo, digamos que pasas el primer cheque, que has tenido capacidad de devolución, que eres serio, que eres responsable. Y lo segundo que hacen es precisamente poner una TAE muy alta, porque de esa manera de cada 10 saben que 4 van a fallar y los otros 6 cubren ese riesgo. Por eso pagas tantos intereses, porque tienen calculado que un porcentaje importante no va a devolver el dinero. O sea que buena parte de los usuarios de ese tipo de productos financieros está pagando el crédito de otro. Exacto, sí, sí. Y luego, obviamente, a esa persona ya no le van a dar más el crédito, porque eso sí que lo tienen. Ellos mismos hacen, tachan y cruzan datos y ya no te vuelven a dar. Luego hay temas, regulación que sí que han mejorado. Por ejemplo, en el tema de las revolving ha habido una circular de transparencia. Ahora hablo yo de la revolving, no, yo quería hablar de la revolving, porque hay algún caso que conozco personalmente. Pero antes de eso, ¿qué dice el Banco de España sobre ese mundo del microcrédito? ¿Tiene algo que decir? ¿Hay alguna circular? ¿Algo? Bueno, en realidad hay normativa sectorial que les cubre a todos, pero no son entidades supervisadas. O sea, ellos no tienen la obligación de supervisarlos como quien supervisa a un banco. ¿Y quién tiene la obligación Nadie, del Estado? Fuera, Nadie. Están fuera. O sea, ellos tienen que cumplir con una normativa sectorial, pero están fuera. Precisamente ahora desde Europa se está promoviendo la última directiva de crédito al consumo, que se están poniendo otro tipo de mecanismos para controlar este tipo de crédito, porque si no, digamos, corremos riesgo. Hay, por ejemplo, una fórmula, la famosa Buy Now, Pay Later, que es compra ahora, paga después, que todos lo conocemos. La gente, cuando yo digo esto, dice, ay, ¿eso qué es? Eso tú sabes lo que es. Tú cuando compras en Amazon, cuando compras en un centro comercial, en donde quiera que vayas, sobre todo por Internet, te sale la opción: ¿quieres pagarlo ahora o pagarlo en 3 meses o en 4 meses sin intereses? Eso es comprar ahora, pagar después. Esto en un entorno inflacionario puede ser una buena idea, porque tú estás comprando a precio de hoy y ya lo pagarás mañana. ¿Cuál es el problema? Bueno, buena idea siempre y cuando la inflación baje. Sí, no, mientras siga subiendo. ¿Ah, sí, sí? Sí, claro, si sigue subiendo, sí, porque tú te has fijado, tú has cerrado el precio de hoy. Mañana va a ser más caro ese mismo producto. Vale, bien, entendido. ¿Sabes? Entonces tú lo estás pagando más tarde al precio de hoy. ¿Dónde está el problema? El problema está en dos cuestiones. La primera, tu parte de tu educación financiera es que estás perdiendo el control de tus finanzas, porque empiezas a tener cuotas, empiezas a acumular y ya ni te acuerdas que compraste. O sea, te da el impulso de comprar más y de consumir más. Y el segundo problema es, si te has comprometido a 4 meses y al final no lo puedes pagar en 4 meses, no te has preocupado de ver la letra pequeña. Y la letra pequeña de ese préstamo es que si impagas, el coste del impago es muy alto, porque para tú pagarlo, devolver el dinero a 0% de interés, es que si fallas te va a costar mucho más caro que si lo hubieses pagado en un crédito normal. Y ahí y de eso viven precisamente. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Ejecutan embargos? ¿Lo promueven? ¿Cómo va esto? Es decir, sí, claro. Estamos hablando de un
reclama. De unas personas insolventes que en un momento dado, lo mismo que iban a estas entidades de microcrédito pidiendo algo sin tenerlas el aval oportuno, pues luego tampoco pueden pagarles a ellos. ¿Cómo les ejecuta? ¿Quién les ejecuta? Bueno, al final sí que siempre hay de dónde ejecutar, siempre tienes bienes inmuebles, siempre tienes un coche. ¿Has visto estos préstamos que te dan con el coche? Que dicen, ¿nunca has visto un cartel por la calle? No. Pues mira, fíjate, por la calle hay veces que pone, tienes coche, tienes un préstamo, te damos el dinero y sigue circulando. El aval es el coche, normalmente, y otras veces el aval es tu propia casa, y ese tipo de préstamos acude gente que está muy endeudada y que por pequeñas cantidades al final pierde hasta la camiseta. Hasta la camisa, sí, eso es horroroso. Es un mundo complicado el del sobreendeudamiento. Bueno, no quería acabar el programa con Patricia Suárez, la presidenta de Asufin, sin hablar de las famosas tarjetas revolving. Eso de que habrán hablado y dirán ustedes, ¿qué es? Pues es una tarjeta que pagas en diferido, pero a un tipo de interés enorme, normalmente por encima del 20%, que según dicen algunos juristas expertos es, según la doctrina Azcárate de 1927, usura. No sé si el Tribunal Supremo ha consolidado o no esa doctrina, me dicen que ha habido una sentencia que lo ha matizado, pero con la tarjeta revolving hay mucha gente entrampada. Hay muchísima gente entrampada y tengo que decir que en parte se ha empezado a mitigar el problema porque efectivamente se aprobó una normativa hace un par de años de transparencia en el crédito revolving que obliga a las entidades a informar antes y durante el préstamo, porque antes te daban una tarjeta revolving en la estación de tren, en el aeropuerto, o te la cambiaban directamente en las gasolineras, o si tenías una de puntos te decían te la cambio por esta que vas a poder pagar con tu banco y que no te cuesta nada hasta que aplazas el préstamo, y cuando aplazas el préstamo te empieza a costar. Entonces aquí se ha mejorado mucho la información antes para que tú sepas cuánto te va a costar, y durante, que se te va informando y se te hacen simulaciones. Cada vez que tú pagas tienen la obligación de decirte, si tú amortizas ahora tanto dinero te va a bajar tanto la cuota y te vas a ahorrar tantos en intereses, porque hasta esa normativa lo que estas entidades de crédito hacían, entidades de crédito y bancos, aquí ha habido de todo, era poner el foco en la cuota. ¿Cuánto quieres pagar? ¿20 euros? ¿50 euros al mes? Tú eliges. Y no ponían el foco en el plazo. Entonces tú eliges instintivamente una cuota muy pequeña, que eso te va a llevar a un plazo muy largo que puede hacer que dupliques, que pagues, como he dicho antes, lo mismo de capital que de intereses, y eso es una barbaridad. Sin embargo, ahora cuando te ponen el plazo, eres más consciente de que para pagar en un año tienes que pagar más, porque tienes que amortizar más. Y esto también es un poco de educación financiera que les han obligado a hacer y que a mí me parece muy positivo, para que la gente sepa cuando se endeuda qué es lo que está haciendo, cuánto dinero va a pagar, se fije bien en la TAE, pueda comparar, para no endeudarte porque sí. Y luego que tenemos que tener cuidado con el impulso del crédito al consumo, que a veces nos tenemos que preguntar si lo necesito o lo deseo. Y no todo lo que deseas necesitas. Una última pregunta, la verdad es que el espacio es apasionante, espero que les esté gustando. Una última pregunta antes de acabar, porque el tiempo es oro. ¿En España tenemos cultura financiera? Me ha gustado que lo haya dicho esto. Creo que tenemos más, porque hemos escarmentado, porque después de la crisis financiera yo creo que ya todos sabemos lo que es hipotecarse, todos sabemos que en contra de lo que parece o pudiera parecer ahora mismo, el ladrillo puede bajar de precio, las casas no tienen por qué costar siempre lo mismo, y de alguna manera somos más conscientes de lo que significa endeudarse, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y creo que además aquí no solamente las asociaciones de consumidores como nosotros, que tenemos un programa de educación financiera y que estamos todos los días haciendo webinars y fichas e intentando ayudar, también las entidades financieras tienen una obligación. Cuando te proponen que te endeudes, tienen la obligación de explicarte con claridad qué significa, qué compromisos estás adquiriendo, y no solamente la parte buena de la película, te tienen que contar también la parte mala de la película, aunque eso significa que van a vender menos, pero creo que es necesario por responsabilidad de todos. Bueno, ya saben, si van a contraer un crédito, una entidad financiera, y si van a una entidad de microcrédito,
con mucho cuidado, que decía el castizo. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, ha sido un placer tenerla aquí, bueno, en su casa, y la invitaremos más veces. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Y a todos ustedes, pues emplazarles al sábado que viene, que les recuerdo que es jornada de reflexión, es decir, no habrá nada de política. Traeremos otro tema que no sea político para no inducirles a votar lo que no quieren votar. Nos vemos.